Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a seguir nuestro estudio de Mateo capítulo 8, la sección Jesús calma la tempestad. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, Señor, porque eres un Dios bueno, porque para siempre es tu misericordia. Queremos en este momento, Señor, al abrir la Escritura, solicitar la presencia de tu Espíritu entre nosotros, que al estudiar tu palabra el mensaje pueda llegar a nuestros corazones y responder nuestras inquietudes y fortalecer nuestra fe. Gracias, Señor, por tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando el capítulo 8 de Mateo. La última sección que tuvimos la oportunidad de mirar fue la de aquellos hombres que querían seguir a Jesús, pero condicionaban su entrega a Jesús a través de algunas circunstancias. A veces la entrega a Cristo requiere renuncia. Hoy vamos a estudiar la sección que va de Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27, donde se relata otro milagro de Jesús. Él calma la tempestad. Vamos a leer el relato. Entró él en la barca y sus discípulos lo siguieron, y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se acercaron sus discípulos y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres, maravillados, decían: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? El contexto en que Mateo presenta este relato es que en Capernaum vinieron muchos a él para ser sanados, y terminada esta jornada le dijo a sus discípulos que pasaran al otro lado del lago. En ese momento, dos personas vinieron a hablar con Jesús haciendo una petición especial, a lo que Jesús le respondió a cada uno mostrando el significado del discipulado. Entonces se dispone a subir él a la barca y pasar al otro lado. Con toda seguridad ya era de noche cuando se alejaron de la orilla y se adentraron en el mar de Galilea. Había sido un día agotador en todos los aspectos, físicos y mentales. Jesús estaba agotado. Se describe que cuando él sube a la barca, él se quedó dormido. Elena de White comenta: el Salvador estaba por fin aliviado de la presión de la multitud y, vencido por el cansancio y el hambre, se acostó en la popa del barco y no tardó en quedarse dormido. El anochecer había sido sereno y plácido, y la calma reinaba sobre el lago. Libro El deseo de todas las gentes, página 301. Jesús era un hombre que sentía hambre y cansancio como cada ser humano lo experimenta. Recordemos que él es 100% humano, que estaba vestido de carne y hueso, y es natural para los hombres experimentar el cansancio y el hambre. Pero esa noche en particular vino una terrible tempestad sobre el lago, tanto que la barca se llenaba de agua. El mar de Galilea es conocido por las tormentas que se levantan casi sin previo aviso. En este caso, los vientos soplaban sobre las aguas del lago desde los valles montañosos junto a la orilla oriental. Esa tarde había sido calma, y los discípulos probablemente no habían esperado que pudiera haber tormenta. En medio de esta tormenta, Jesús dormía, en la tranquilidad de aquel que depende de los cuidados del Padre, de aquel que se refugia en el Todopoderoso y sabe que el Padre le cuidará. La barca se estaba llenando de agua con tal rapidez que los discípulos perdieron la esperanza de poder achicar el agua y salvar la embarcación.
Varios de los discípulos eran expertos pescadores que habían pasado buena parte de su vida en el mar de Galilea y sabían dirigir una barca en una tormenta. Pero en esta ocasión, toda su habilidad y experiencia no les bastaron. Los discípulos sintieron que en todos sus esfuerzos eran en vano. La barca se iba a hundir. No veían solución. Entonces se dieron cuenta que la única esperanza de salvación estaba en Jesús. Entonces le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Había un imperativo en estas palabras. Bien puede este clamor ser de aquel que es acosado por las tormentas de la tentación. Pero hay algo que nunca debemos olvidar. Nunca el Señor tiene sus oídos cerrados al clamor de un alma desesperada. Él se levanta y le dice: no tengan temor, y levantando las manos calmó la tempestad. El Señor les dice que tengan más fe. Elena de White comenta: así como Jesús reposaba por la fe en el cuidado del Padre, así también hemos de confiar nosotros en el cuidado de nuestro Salvador. Si los discípulos hubiesen confiado en Él, habrían sido guardados en paz. Su temor en el tiempo de peligro reveló su incredulidad. En sus esfuerzos por salvarse a sí mismos, se olvidaron de Jesús y únicamente cuando, desesperados de lo que podían hacer, se volvieron a Él, pudo ayudarles. Libro El deseo de todas las gentes, página 303. Esta experiencia nos enseña que a veces nosotros, en nuestra desesperación, buscamos la solución a nuestros propios problemas en diversos lugares. Luchamos solos y tratamos de salir a flote. A veces creemos que adquiriendo cosas se solucionan los problemas, o siendo más ricos, o consiguiendo una mejor posición en el trabajo. Pero lo único que vemos es que la barca de nuestra vida zozobra en medio de la tempestad. Pero Jesús está allí. Su poder para salvar está a nuestra disposición. Solo espera nuestra respuesta e interviene para traer la verdadera paz. Elena de White afirma: cuán a menudo experimentamos nosotros lo que experimentaron los discípulos. Cuando las tempestades de la tentación nos rodean y fulguran los fieros rayos y las olas nos cubren, batallamos solos con la tempestad, olvidándonos de que hay uno que puede ayudarnos. Confiamos en nuestra propia fuerza hasta que perdemos nuestra esperanza y estamos a punto de perecer. Entonces nos acordamos de Jesús, y si clamamos a Él para que nos salve, no clamaremos en vano. Aunque Él con tristeza reprende nuestra incredulidad y confianza propia, nunca deja de darnos la ayuda que necesitamos. En la tierra o en el mar, si tenemos al Salvador en nuestro corazón, no necesitamos temer. La fe viva en el Redentor serenará el mar de la vida y de la manera que Él reconoce como la mejor, nos librará del peligro. El mismo libro, la misma página. Él es el único que puede calmar la tempestad de nuestra vida. Jesús vino a calmar la tempestad que se ha levantado en el mundo por el pecado y la rebelión. Los discípulos, como testigos de ese milagro, expresaron: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Cristo no solo tenía potestad sobre toda clase de enfermedades y sobre la muerte, sino también sobre el viento y el mar. Al parecer, los discípulos se maravillaron de que las fuerzas de la naturaleza también se sometieran a la voluntad de Jesús. Eran testigos oculares de lo que había acontecido, y ni por un momento pensaron en negar la evidencia de sus sentidos. Cristo había ordenado y los elementos habían obedecido. Esto era una evidencia más que Jesús no era un maestro cualquiera, que está investido de autoridad y de poder. Es una clara demostración que verdaderamente era el Mesías. Y para que esta verdad quede lo suficientemente clara, el capítulo concluye con el Señor calmando la tempestad de 2 endemoniados de Gadara. Versículos 28 al 34. Leamos el versículo 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera.
tanto que nadie podía pasar por aquel camino. La región de Gadara era el comienzo del sector que se conoce como Decápolis, 10 ciudades ubicadas al frente de las ciudades de Israel como una contracultura judía. Gadara es en un tiempo la capital de Decápolis y en el tiempo de Jesús era la ciudad principal del distrito. Al parecer, Jesús desembarcó a lo que hoy se conoce como el sur de una aldea de Cursi, donde hay un empinado risco que desciende abruptamente a una angosta playa. Jesús y los discípulos bien pueden haber desembarcado al sur de ese risco, donde la playa se ensancha y las colinas no llegan hasta el lago. Tan pronto se bajan de la barca, dos locos, dos endemoniados que vienen de los sepulcros. Las colinas de piedra caliza en torno de Cursi tienen abundantes cavernas y cámaras cavadas en la roca relativamente blanda. Cámaras como estas se usaban comúnmente como sepulcros en la antigua Palestina. Este era el hogar de estos dos hombres. Algo interesante, al comparar los evangelios, es que Mateo menciona dos, Marcos y Lucas mencionan solo uno. Debemos considerar que Mateo fue el único testigo presencial de los hechos. Sin embargo, cada uno tiene un enfoque distinto de ese momento, sin que ello afecte el relato o las lecciones del mismo. Estos hombres vienen corriendo hasta donde estaba Jesús. Los discípulos ven a ese par de locos y huyen, corren, pero se dan cuenta que Jesús no estaba con ellos. Elena de White describe ese momento así: pero apenas habían tocado la orilla cuando sus ojos fueron heridos por una escena más terrible que la furia de la tempestad. Desde algún escondedero entre las tumbas, dos locos echaron a correr hacia ellos como si quisieran despedazarlos. De sus cuerpos colgaban trozos de cadenas que habían roto al escapar de sus prisiones. Sus carnes estaban desgarradas y sangrientas donde se habían cortado con piedras agudas. A través de su largo y enmarañado cabello fulguraban sus ojos, y la misma apariencia de la humanidad parecía haber sido borrada por los demonios que los poseían, de modo que se asemejaban más a fieras que a hombres. Los discípulos y sus compañeros huyeron aterrorizados, pero al rato notaron que Jesús no estaba con ellos y se volvieron para buscarlo. Libro Deseado de todas las gentes, página 304. Jesús nunca huye ante la necesidad de una persona. Los discípulos regresaron donde estaba Jesús y pudieron ser testigos de una lucha entre las fuerzas del mal y el Salvador. Jesús había levantado su mano y los endemoniados no pudieron avanzar más. Veamos el versículo 29. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Si comparamos este relato con el de Marcos, entendemos que estos hombres vieron a Jesús y la esperanza renació en su corazón de alcanzar paz en sus vidas. Estos hombres estaban desesperados, habían perdido el control de su existencia, buscaban desesperadamente la solución a la gran tormenta de sus vidas, pero no habían encontrado paz. Pero ante Jesús, las fuerzas del mal pierden su poder. Los demonios cuestionan la autoridad de Jesús. ¿Qué derechos tiene a entremeterte conmigo? Pero igualmente en ese momento los endemoniados le llaman Hijo de Dios. Muestra de esta gran manera que los demonios sabían exactamente quién era Jesús. Quizás los hombres atormentados no, pero ellos entendían ante quién estaban. Leamos los versículos 30 y 31. Estaban paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Este dato es interesante. Muchos judíos criaban cerdos para comerciar con ellos, pero no hay evidencia que los dueños de estos cerdos eran judíos. Era la región de Gadara, territorio primordialmente gentil. También hay que considerar que quienes estaban allí cuidando los cerdos eran testigos de lo que estaba ocurriendo, porque estaban al tanto de los endemoniados. Entonces aparece una petición interesante. Los demonios le pidieron a Jesús que les permitiera ir al hato de cerdos. El propósito de Satanás era hacer que la gente de esa región se volviera contra el Salvador
pensando que él era responsable por la destrucción de su propiedad. El resultado inmediato parecía justificar los malos propósitos del diablo. Lo interesante de este pedido es que los demonios le hacen a Jesús esta petición de ir al hato de cerdo y Jesús les dio permiso. Esto es interesante porque significa que los demonios no pueden obrar a su antojo, reconocen la autoridad de Jesús. Leamos el versículo 32. Él les dijo: id. Ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y entonces todo el hato de cerdos se lanzó al mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Esto nos recuerda la historia de Job, el pedido del enemigo y el consentimiento de parte de Dios. Y esto finalmente es una de las más claras lecciones que tenemos del conflicto. Esto parece contradictorio. Dios los puede usar para el beneficio de la comunidad. Era la manera de llamar la atención de todos sobre lo que ha estado aconteciendo. Allí, en ese lugar, hay un empinado farallón donde las montañas descienden al mar. El declive es tan empinado que podría ser llamado un acantilado, aunque no es el tipo que sobresale. Al pie de este precipicio, la playa está tan angosta que no era posible que los cerdos hubieran podido detenerse en su carrera hacia abajo. Lo cierto es que esta piara de cerdos, aunque Mateo no menciona la cantidad, Marcos nos dice que eran como 2,000 cerdos. Esto implica una pérdida cuantiosa para los dueños, pero era el medio que Dios usaría para llamar la atención de toda la comarca sobre lo ocurrido. Elena de White comenta: sin embargo, esta pérdida había sido permitida por misericordia hacia los dueños de los cerdos. Estaban tan absortos en las cosas terrenales y no se preocupaban por los grandes intereses de la vida espiritual. Jesús deseaba quebrantar el hechizo de la indiferencia egoísta a fin de que pudiesen aceptar su gracia, pero el pesar y la indignación por su pérdida temporal cegaron sus ojos con respecto a la misericordia del Salvador. Libro El deseo de todas las gentes, página 305. Jesús no hace esto por casualidad. Leamos el versículo 33. Los que los apacentaban huyeron y llegando a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Los que cuidaban los cerdos eran testigos de lo que había pasado y me imagino la confusión que había en sus mentes. Por un lado los endemoniados sanados y por otro lado los cerdos muertos. Desde el acantilado los cuidadores de los cerdos habían visto todo lo que había sucedido y se apresuraron a ir a publicar las nuevas a sus amos y a toda la gente. Llena de temor y asombro, la población acudió al encuentro de Jesús. Los 2 endemoniados habían sido el terror de toda la región. Para nadie era seguro pasar donde ellos se hallaban porque se abalanzaban sobre cada viajero con furia demoníaca. Ahora estos hombres estaban vestidos y en su sano juicio, sentados a los pies de Jesús, escuchando sus palabras y glorificando el nombre de aquel que los había sanado. Pero la gente que contemplaba esta maravillosa escena no se regocijó. La pérdida de los cerdos les parecía de mayor importancia que la liberación de estos cautivos de Satanás. Libro El deseo de todas las gentes, página 305. La gente, al escuchar las palabras de los cuidadores, vinieron a ver qué era lo que había pasado y les impresionó ver a los endemoniados sanados. El terror de aquella comarca había desaparecido. No se volverían a escuchar sus aullidos. Fue un momento de grandes contrastes. Versículo 34. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando lo vieron, le rogaron que se fuera de su territorio. La gente estaba atemorizada por la pérdida de los cerdos. No estaban preparados para los milagros que el Señor deseaba hacer entre ellos. Pensando en que era algo más lo que iba a acontecer que los afectara económicamente, le pidieron a Jesús que era mejor que se fuera. Se parece a muchas personas que no quieren que el Evangelio altere su forma de vida. Están conformes como están. No quieren cambios en su existencia. No quieren que Jesús cambie en nada su vida. Desean seguir como están. Desean seguir en sus negocios y que nada vaya a alterar sus planes o su forma de vida.
pero tienen una vida vacía, insatisfecha, que no quieren cambiar. Y lo que más necesitan precisamente es que Jesús venga y cambie toda su forma de vida. Lo que más necesitan es que el Señor cambie su existencia. La gente de Gadara le pide a Jesús que se vaya, pero hay algo que no podrán negar ni acallar, y es que ahora no se oirán ni se verán a los endemoniados. Cuando Jesús se dispone a irse, estos hombres se quieren ir con Jesús, pero ellos tenían una labor: dar testimonio a toda esta región del poder y el amor de Dios por ellos. Elena de White concluye este relato de la siguiente manera: los 2 endemoniados curados fueron los primeros misioneros a quienes Cristo envió a predicar el Evangelio en la región de Decápolis. Durante tan solo algunos momentos habían tenido esos hombres oportunidad de oír las enseñanzas de Cristo. Sus oídos no habían percibido un solo sermón de sus labios. No podían instruir a la gente como los discípulos que habían estado diariamente con Jesús, pero llevaban en su persona la evidencia de que Jesús era el Mesías. Podían contar lo que sabían, lo que ellos mismos habían visto y oído y sentido del poder de Cristo. Esto es lo que puede hacer que cada uno cuyo corazón ha sido conmovido por la gracia de Dios. Como testigos de Cristo debemos decir lo que sabemos, lo que nosotros mismos hemos visto, oído y palpado. Si hemos estado siguiendo a Jesús paso a paso, tendremos algo oportuno que decir acerca de la manera en que nos ha conducido. Podemos explicar cómo hemos probado su promesa y la hemos hallado veraz. Podemos dar testimonio de lo que hemos conocido acerca de la gracia de Cristo. Este es el testimonio que nuestro Señor pide y por falta del cual el mundo perece. Apreciado amigo y hermano, hoy debemos venir a Jesús para que Él sea nuestro Maestro, nuestro Sanador, nuestro Redentor, nuestro Señor. Y una vez que el amor de Dios calme la tempestad de nuestra vida, nos convertimos en mensajeros de su gracia. Pero venir a Jesús implica renuncia, dejar atrás las cosas que nos impiden ver su gracia. Por eso, la invitación es que hoy es el día de venir a Jesús para que Él calme la sed del corazón y llene nuestra vida con su poder y paz. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.